vuelta, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. Bueno, buenos días, digo yo. Hoy estamos al lunes, es la 1 de la tarde. La verdad que de la mañana quería grabarles, pero me ha sido un poquito difícil porque he estado en una cosa y he estado en otra cosa. Pero bueno, les quería comentar. Hoy, esta mañana hemos ido a Mercadona. Bueno, no he ido yo, ha ido mi esposo, pero les quería enseñar cómo está de caro todo, ¿eh? Ha traído nada más, bueno, van a ver ustedes, 4 cositas y en 4 cositas se han ido más de 30 euros. Esto está increíble. No tenía tomates y fue a comprar tomates. Ahora en Mercadona, en las mallas, solo están teniendo este tomate así, tomate este manzano, este grande. A mí me gusta el tomatito que es un poquito más pequeñito, más. Pero bueno, solo hay de este ahora. Ni en las tarrinas que antes vendían así como en las tarrinas, nada. Así que de este 2 mallitas de tomates porque ya no tenía tomates. El pimiento el chile verde, también ya no tenía chile. Así que aquí no sé cuánto es esto de chile. Ha de ser 1 kilo o un poquito más del kilo porque mirad qué montón. El quesito tierno, son cositas así que me hacían falta puntuales pues para la semana, para tener aquí para la semana. Unas tortillitas de harina de trigo, que se las voy a estar ocupando ahora para la cena. La malla de patatas, la malla de patatas grande, ¿Qué más? Una pasta dental, que la pasta dental, chicas, a mí me gusta comprarla en Prima Prim porque es más barata. Pero bueno, ya que él estaba ahí, pues me lo ha traído de ahí. Los huevos frescos, 24 huevos por aquí. Les voy a dejar una imagen por aquí para que vean ustedes que en estas cositas, más de 30 euros o 31 euros, por ahí está. El ambientador me gusta, lo estoy utilizando para el baño, pero no siempre utilizo el mismo olor. Por ejemplo, ya se había terminado, entonces ahora trajimos porque es que si utilizas como el mismo aroma para el baño, como que la nariz se te acostumbra y luego ya no hay como diferencia, no se sabe. Y el yogur griego, que ya saben que ustedes que yo lo utilizo como para hacer la mantequilla, nada. Hoy me fui al herbolario, les voy a contar. Me fui a comprar una medicación y resulta que el año pasado, en julio, yo en Prima Prim me compré unas pastillas. Era un colágeno, unas pastillas de colágeno y compré también otras pastillas que se las voy a mostrar. Me ve el pito, hija. Mira, me compré este colágeno, ay Dios mío, no sé, yo me lo estaba tomando, estaba bien religiosa tomándomelo, pero la vez anterior, y una de ustedes me comentó que me dijo, Elizabeth, no te lo tomes tal como dice ahí, porque me estaba tomando yo 4 cápsulas al día, 2 en la comida y 2 por la cena. Y hubo un día que me sentí, me cayó, pero fatal, o sea, me sentí yo mareada, me dio como deseo de vomitar, una cosa bien fea. Y yo atribuí que eso era a las pastillas al colágeno. Y cuando compré este colágeno, compré estas que dice que es Onagra más vitamina E. Pues resulta que fui al herbolario, la chica cuando me mencionó Onagra, yo dije, pero me suena, le digo yo a la chica que estas pastillas yo las tengo en casa, me parece que las tengo en casa. Entonces me dice ella, no, pues entonces no las lleves. Y le digo yo, no, tengo que llevarlas porque las otras que voy a comprar no son para mí. Entonces me traje las otras, que las otras son estas, las cápsulas es un pelín más grande que esta la compré en el herbolario hoy y esta me costó 40 euros, pero esa dice que es fuerte y que es el puro aceite de Onagra. Esta que yo me compré en Prima Prim, que yo les digo, esta dice Onagra
más vitamina E. Esta. Entonces son 220 perlas de esta. Pero con todos los beneficios, el caso está que yo no me la estaba tomando. No me la había tomado esta. Porque compro medicación y después digo, ay, y después no me la tomo. Pero con lo que la chica me dijo hoy en el herbolario, ya me tomé la primera. Dice que el aceite es muy bueno, dice que no es muy conocido y que principalmente a nosotras las mujeres, o sea, no importa la edad que tengas, pero que a nosotras las mujeres deberíamos de tomar lo que es el aceitito de Onagra. Así que yo me voy a poner a la tarea de investigar todos los beneficios de la Onagra y de repente les voy a hacer así como en algún video especificar más cuáles son los beneficios del aceite de Onagra. La verdad que yo no lo había escuchado. Yo ese día que lo compré en Primaprim es porque decía Onagra más vitamina E y no sé qué. Y por acá te dice ay, bueno, o leí, creo yo en ese momento, que te ayudaba pues para el órgano reproductor y no sé qué más. Y creo que por eso lo compré en ese momento. Pero no lo tomé. Pero hoy ya lo he tomado. Así que nada, hoy estamos al lunes, no voy a salir. Hoy me voy a dedicar aquí a la casita, ya hice la comida. Me voy a dedicar a arreglar a fondo a uno de los cuartos, de las habitaciones que necesita que le meta ahí candela y esa habitación. Así que me voy a poner a eso. Y si hay algo por la tarde diferente, pues entonces ya la estarán viendo. Pero de momento era esto. Les quería comentar las cositas que se han ido a comprar hoy, lunes, a Mercadona y cómo está de caro todo, chicas. Como en todos los sitios. Estaba viendo también ayer domingo un video de un youtuber que yo sigo, que él está en Nueva York. Y las cosas también carísimas, o sea, mucho más caras los precios que nosotros aquí en España. O sea, increíble. O sea, un yogur casi 10 dólares. Increíble. O sea, es que esto está por todos lados. Por todos lados está de caro. Pero la verdad que sí que nos asustó mucho. Y más a mi esposo porque él ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Y entonces dice realmente que ya no es como yo lo dejé, dice. O sea, está por todos lados y esto está caro. Así que nada, chicas, yo sigo por aquí. Si puedo grabarles un poquito ahí de lo que voy a hacer de limpieza en esa habitación, se lo voy a grabar. Y si no, pues ya estaremos viendo a ver qué sale el día de hoy lunes. Hola, mi gente, buenos días. ¿Cómo están mis niñas? Mira, me vine al centro comercial porque la vez pasada, bueno, de una cosa hace como 15 días y de otra hace como 20 días, que me vine a comprar unas cosas y no le quedaron a las niñas. De las dos vengo a hacer unos cambios, a primar. Y de uno de los tenis que les mostré, uno de los videitos que miraron esta semana, de las etiquetas rojas, ¿se acuerdan que triunfé con las etiquetas rojas? Pues con esas. Resulta que el tenis en la partecita de arriba decía 39, pero el tenis era 41. Yo soy 39, no 41. Así que nada, me vengo a cambiar y les voy a decir otra cosita más, que nunca había venido al centro comercial a esta hora. Siempre suelo venir por la mañana, me suelo venir bien tempranito, pero hoy he salido de casa a la 1:30, así he venido, porque me quería venir pronto, pero imposible. No me pude venir más pronto, pero mirad que está bien la hora, porque está vacío, no hay mucha gente. Claro, es la hora de la comida, pues todo el mundo está comiendo, así que voy a ir a primar, hago los cambios y, y espero no coger nada. Ya les comentaré. Chicas, ya hice el cambio, me costó hacer el cambio porque uno de los zapatitos que traía para cambiar, que era el mío, la talla, se ve que es que estaban muy buenos las ofertas a 4 euros esos tenis.
Estaban súper, entonces no había, solo 37 al 40, pero el chico que me atendió tan amable que me buscó un 39. Así que nada, y quiero entrar aquí, necesito comprar un bol para poner lo que es la sal y estas cositas, así que lo voy a buscar ahora y a ver si lo puedo encontrar. Cambio radical, chicas. De tiendas nos me he venido para Mercadona. Necesitaba unas cositas para una comidita que tengo que hacer mañana. Así que nada, me llevo unas pechuguitas de pollo. Me voy a llevar un lomo también. Y así tengo ya carne para lo que resta de estos días. Y nada. Así que nada, termino aquí con la compra y nos vamos para la casa ya porque ya estoy cansada. Vamos, que hoy he hecho un recorrido tremendo, o sea, hoy he recorrido prácticamente Barcelona de punta a punta. Bueno, ni tanto, pero estoy cansada. Mi gente hermosa, ¿cómo están? Yo estoy preparándome un cafecito. Hoy no había tomado café desde la mañana, ustedes, y necesitaba un café para reanimarme, para seguir viviendo. Ay, sí, vengo llegando de la calle, bueno, no de la calle, del médico con una de mis hijas. Hemos estado desde de las 3 de la tarde hasta, ¿qué horas son? Las 7:30 de la tarde. Venimos prácticamente llegando. Oh, qué bueno está. Me hice un cafecito en la Nespresso. Ya días no usaba la Nespresso. Uy. Y miren estas semitas. Estas semitas son unas semitas catrachas. Marquesote. Marquesote, sí, catrachito también. Y este es un pan de leche. Así que mira, me apetece ahorita a mí tomarme el cafecito con un poquito de pan. No voy a hacer cena ahora, cena es temprano. Voy a hacer cena tipo 9:30, 10, 9:30 por ahí. Pues ya días no usaba la Nespresso. Cuando no tenía la Nespresso, quería una Nespresso. Ahora que tengo la Nespresso, casi solo hago café en la cafetera de goteo. Es que como es el mundo, o como soy yo. Y entonces ya días no lo usaba. Y, y la estuve usando ahorita para hacerme este cafecito, porque en la cafetera de goteo no tengo café y poner colar y tal, no. Mejor aquí. Y está buenísimo este café, ustedes están delicioso, delicioso, delicioso. Me voy a coger un poquito de este marquesote, nada más un trocito. Nosotros en Honduras se acostumbra a café. Todas las tardes de Dios se acostumbra al café, pero con la diferencia de que allá te tomas el café, pero acompañado de algún pancito. No es como aquí, ¿no? Que aquí, después de que... Pero mira, yo solo un trocito, nada más, un trocito de marquesote. Mm, está buenísimo. Mm, mm, mm. Esto está delicioso. No tengo una idea. Mm. Se acostumbra a café con pan todas las tardes. Tipo 3 de la tarde, en Honduras se acostumbra a café con pan. Ujú. Y toda la vida. Como aquí, los desayunos es, por ejemplo, una tostadita, jamoncito, o un colacao, o un cafecito, ¿no? Y en Honduras, de desayuno se acostumbra mucho también el café con pan. No, tú tomas tu café con pan y te fuiste a desayunar. Ya te fuiste, una jornadita. Pero qué rico es este café usted. Yo compro de las cápsulas de café. Me gusta comprar dos. Eh, tengo estas que es como 6. La densidad del café es 6, porque si es más fuerte me da como
lo estoy como repitiendo. El café siempre compro 6. Y este verde es del café de Starbucks. Que esa, como ahora lo venden en el supermercado, las capsulitas. Pues cuando me apetece así un café, como decirlo, como un poquito más intenso o así, entonces me hago un cafecito del otro. Si no, ahora me hice de estas otras, que estas me las compré, yo me las compré en el Consum. En el Consum. La vez pasada me traje una de Mercadona, no me fijé, y eran, yo no sé si eran 8 o 10. Ay, Dios mío, qué café tan amargo, muy fuerte, muy fuerte. A mí me gusta el café, pero no tan amargo. Contarme. ¿Y ustedes toman cafecito? ¿Qué toman? A esta hora se estarán tomando un cafecito, ¿no? Son las 7. O ya estarán haciendo la cena, preparando la cena. Mañana, no sabía, ¿no? Muy pronto. Mi esposo ya viene como a las 10:30 de trabajar. Y lo esperamos a él para cenar. Entonces, si me pongo a hacer cena ahora temprano, ustedes ya... Es muy pronto. Si por eso lo hago tipo 9:30. A menos que yo no que tengamos un hambre así desesperada, comemos las 3 y le decimos a él, lo sentimos, pero hoy no te esperamos. Y aparte que tengo comida, tengo del almuerzo. Hoy al almuerzo hice un pollo al vino y ahí tengo todavía un poquito de... Está buenísimo ese pollo. Tengo pollito y tengo arroz. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a guardar en un tupper. No lo tiro. Antes tiraba la comida yo, ahora ya no la tiro. Ahí como está de caro todo, ustedes no se puede. Y eso. Y termino mi cafecito. Y luego vamos a seguir. Esta es una feria, chicas, de enseñanza para que los chicos que van a pasar a otro grado, a grado medio, a grados universitarios, pues aquí vienen y les dicen que los orientan básicamente a qué es lo que quieren estudiar. Así que aquí vamos a pasar a los grados medios y luego pasamos a lo que son las áreas de las universidades. Hola chicas, estoy aquí comiéndome un heladito con una de mis hijas, pero mire, estoy muriéndome del frío. Salí de casa temprano y hacía sol. Y le digo a mi hija, ¿crees que hará frío? Y bueno, ella nunca tiene frío, la verdad. Yo no sé para qué le pregunté. Y me dice, no, mamá, me dice, hace calor. Miren, me he venido nada más con esta chaquetita, que no abriga absolutamente nada. Me he puesto un jersey abajo, ando la camiseta, chicas, pero me estoy muriendo del frío porque estoy acá por Plaza España. Y no sé si será lo que estamos más cerquita del mar o que yo qué sé, pero hace un aire heladísimo, fríísimo. O sea, yo estoy muriéndome de frío, pero aún así me apetece un heladito y le digo, vámonos a comernos un heladito. Y luego tenemos que ir a hacer otro recadito por aquí y así que nos vamos a comer un heladito. Me apetece un sundae, que ya días que no me como un sundae. Y le vamos a comer y me dice, pero si es que tenés frío. Y el helado seguro estoy que me va a dar mucho más frío. Les voy a dejar por aquí un videito para que ustedes vean que dónde hemos andado, que hemos andado por allí a un campus donde te hacen cositas, donde te dan información básicamente de estudio y todo eso. Pero la verdad que está súper bien, o sea, me ha encantado todo como está. Así que estoy yo aquí en amor con ella, pero muriéndome del frío, chicas. Así que nada, nos vamos a estar viendo y ya les voy a mostrar ese heladito riquísimo. Mira qué delicioso este mini heladito. Este es un mini heladito, Está súper rico, delicioso. Me lo voy a disfrutar.